Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. El barranco de Bandajos, en Canarias. Chamoco, como se conoce también al barranco de Bandajos, es un cañón situado en Tenerife, en el archipiélago canario. Las leyendas en torno a este lugar son tantas que se pierden en el tiempo y resulta difícil abarcar todas. La mayoría convergen en un punto en común: la aparición de luces o figuras luminosas. Una de las primeras historias se remonta al año de 1912, cuando dos mineros buscaban vías para sus excavaciones. Una pared se derrumbó ante ellos, dejando al descubierto una cavidad que ocupaba dos entes luminosos. Hay dos versiones. En una, huyeron despavoridos en busca de la Guardia Civil. En la otra, los entes luminosos les mostraron el lugar perfecto para acabar. No era la primera vez que alguien se topaba con los seres brillantes. Décadas antes, una niña salió a buscar fruta por el barranco. Al llegar a un árbol de peras, le pudo el cansancio y se durmió bajo él. Se despertó al notar la presencia de un hombre alto vestido de blanco, que le invitó a irse con él. No sintió miedo alguno y lo acompañó al interior de una cueva que daba a un valle en el que había muchos árboles de frutas. La niña salió al rato de la cueva acompañado por el ser misterioso, que le ayudó a recoger las peras antes de volver a casa. Pero cuando regresó al pueblo, todo el mundo estaba perplejo. Lo que para la niña había sido unas pocas horas, eran en realidad 20 años. El carro de la muerte. Un carro negro sobrevuela Ribadesella en busca de moribundos para recoger sus almas. Lo conduce el último fallecido en la parroquia más cercana. Utiliza ruedas de corcho para no hacer ruido por el camino y delatarse. Solo el grito de "Andai de día, que la noche es mía" delata que la huestía lo acompaña. La huestía es una versión de la Santa Campaña, una leyenda de Galicia y Asturias sobre una procesión de almas encapuchadas, ataviadas de blanco, que vaga por las noches por las calles y bosques. Cada espíritu lleva una vela encendida, pero encabeza una marcha con un vivo que porta una cruz y un caldero con agua bendita. El vivo camina junto a la procesión en las horas en las que debería dormir, pero los muertos no le dan descanso y se ve forzado a liderarlos cada noche. El mortal no recuerda nada al despertar, pero su salud se va deteriorando hasta la muerte. Entonces pasa a formar parte de la comitiva de ánimas para siempre. Hospital de Tórax, Cataluña. En 1952 se inauguró en Tarrasa el Hospital de Tórax para tratar enfermedades respiratorias. El lugar elegido respondía a la necesidad de sol y aire puro para los enfermos. Lo que no se tuvo en cuenta fue el aislamiento. Los internos no tenían más contacto con el exterior que las llamadas y la radio. La mayoría requería una media de 18 meses de hospitalización.
tiempo en el que debían convivir con pacientes terminales y enfermos mentales. Algunos eran abandonados por sus familias y esperaban la muerte entre los muros del centro. Había poco personal y se colaban extraños para guarecerse. Por todo ello, durante muchos años en el hospital de tórax, tuvo el índice más alto de personas que se quitaban la vida en España. La mala gestión llevó al hospital a su cierre y abandono. Desde entonces, por sus pasillos se escuchan gritos de "está muerto", chirridos y golpes. Entre los sucesos que han quedado registrados está el robo de un feto en Formol. Esto en una habitación en el año del 2003. Otro feto apareció envuelto en periódicos cerca del edificio. Poco queda ya del horror de lo que un día fue el hospital, reconvertido en un parque audiovisual, pero no era raro ver en sus años de abandono pentáculos y símbolos satánicos grabados en paredes y suelos. El fantasma de Saucedilla. A finales de 1983, dos niñas de 14 y 13 años, Mari Carmen y María del Mar, se toparon con lo desconocido en forma de figura tenebrosa y terrible en la localidad cacereña de Saucedilla. Mari Carmen volvía a su casa cuando una figura enorme cruzó la acera y se plantó ante ella. Un ser humanoide de 3 metros, cuyos brazos y piernas estaban cubiertos por una túnica negra. Antes de que pudiera verla con mayor claridad, el ser giró una calle y desapareció. Su encuentro fue similar al de Marimar, pero esta vez la figura estaba quieta en mitad de la calzada, mirándola fijamente. La niña no pudo reconocer ningún rasgo al huir del lugar, presa del miedo que sintió. Esa noche, al sacar la basura, el horror mostró su cara, asomándose por encima de un pilar de 2 metros de altura. Era el ser que se había encontrado horas antes y pudo distinguir su rostro a la perfección. Una cabeza apepinada, pálida, con el pelo peinado hacia los lados y una cicatriz que surcaba su cara. La niña salió despavorida hacia el interior de la casa, justo cuando el ser reveló sus brazos y con un gesto lento le pidió que fuera con él. La hija del doctor Velasco. Sin duda, una de las historias más macabras y fascinantes de Madrid. El doctor Pedro González Velasco fue un personaje clave en la historia médica de este país, creando la Sociedad Anatómica y el Museo Antropológico en su propia residencia, que aún sigue allí enfrente de la estación de Atocha. Sin embargo, es conocido por una de las leyendas trágicas que marcó su vida. Tras escapar de una vida de pobreza y convertirse en referencia médica en toda España y Europa, se estableció en un palacio en la esquina de la actual calle Alfonso VII, en el que vivía junto a su mujer e hija. Concha tenía 12 años y era una niña alegre pero enfermiza. Sus fiebres tifoideas llevaban varios años afectando su quebradiza salud. El doctor Benavente, amigo de Velasco y padre de Jacinto, el genial escritor, le recomendó a Velasco un tratamiento conservador de la enfermedad. No obstante, Velasco no le hizo mucho caso y le suministró una especie de laxante para purgar la fiebre, lo cual provocó una hemorragia interna irreversible que cegó la vida de Conchita.
El suceso dejó fuera de sí al prestigioso médico. Se culpaba de la muerte de su hija de tal manera que disecó el cuerpo de la chica. La enterraron en el cementerio de San Isidro. El doctor se obsesionó con su hija, se rodeó de objetos suyos, tocaba al piano sus canciones favoritas e inundaba sus estancias de imágenes y pinturas. Tal obsesión llegó al paroxismo cuando años después la desenterró. Los testigos hablan de un hombre estupefacto cuando vio su obra de embalsamamiento perfecta. Se abrazó a ella y comentaba el buen trabajo realizado, celebrando la conversación de flexibilidad de sus piernas para poder sentarla en la mesa, lo cual causó un gran espanto para su mujer. Envió a domicilio un sastre y una estilista para terminar de darle apariencia de vida. Muchos comentaban que salía a pasear por el retiro en coche de caballos acompañado de su hija, ataviada con el vestido de novia que encargó para ella. Las malas lenguas comentaban que les acompañaba el prometido de la niña, el también doctor Teodoro Muñoz Cedeño. La leyenda y su actividad política le revocaron la ruina. Su sociedad anatómica fue clausurada y la pérdida masiva de clientes le dejaron en quiebra. Su mujer le convenció entonces de enterrar a la niña, algo que finalmente hizo. El doctor falleció en 1882 y es enterrado junto a su mujer e hija en el cementerio de San Isidro. La leyenda del doctor Velasco perdurará por las calles de Madrid. Conchita sigue paseando con su vestido de novia por el retiro, en las mentes de todos los que escucharon su triste relato algún día. El reptiliano de Yesa, Comunidad Valencia. Tres cazadores se adentraron en un barranco cercano al pueblo de La Yesa una mañana de agosto de 1968. Uno de ellos, Mateo, buscó unos arbustos para orinar y se topó con una figura vestida de forma extraña. Un traje blanco cubría su cuerpo y llevaba una mochila plateada colgada en la espalda. Parecía demasiado grande, y más extraña aún era la protuberancia que asomaba por su espalda, a modo de larga cola que se balanceaba como un rabo de un lagarto. La cabeza también era reptiliana, cubierta de escamas y con ojos grandes y brillantes. De su boca surgía una lengua de serpiente. Los compañeros de Mateo fueron a buscarlo y observaron la llegada de un cilindro metálico surgido del cielo que descendía hacia la criatura. Rápidamente volvían por las escopetas cuando un fuerte estruendo resonó por la montaña. No quedaba rastro del ser, pero sí un fuerte olor a azufre y a hierba quemada. Al huir del lugar, se cruzaron con dos guardias civiles. Cuando les contaron la historia, los oficiales contestaron: "Por estas tierras, eso es normal". La Casa de los Espíritus de Coslada. Dos años de ruidos extraños y sucesos inexplicables mantuvieron despierta a una pareja en la localidad madrileña de Coslada en 1993. Cuando su hijo cayó enfermo sin razón aparente, decidieron investigar. Al arrancar el papel de una de las paredes de su casa, en la calle del Dr. Barranquer, de donde procedían los fenómenos más virulentos, descubrieron que debajo se dibujaba un nombre. Este nombre decía Charo.
Algunos vecinos recordaron la época en el que en el apartamento estuvo ocupado por una mujer que decían era vidente. Tenía una bola de cristal y se decía que realizaba rituales extraños, además de practicar la ouija. El nombre de la vidente, de la que no se supo nada después de que abandonase la casa, era Charo. Inexplicablemente, todos los inquilinos no daban crédito a lo que veían y no duraban ni una semana en esa casa, puesto que noche tras noche eran testigos de ver cómo las sillas y trastes de la cocina salían volando. Era todo un circo paranormal. Hoy en día se desconoce por qué esa casa lleva espíritus dentro. Nadie se atreve a vivir ahí. Y los vecinos siguen escuchando ruidos todas las noches.